democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía desde el CEAD Medellín por la RV para la audiencia global en línea. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Construyendo Ciudadanía. Me encuentro en compañía de Juan Carlos Ocampo Ortiz y quien les habla, Rosenberg Molina. Juan Carlos, bienvenido. Nuevamente aquí compartiendo con ustedes este tema de Construyendo Ciudadanía, un proyecto que se viene realizando desde la zona occidente para todas las diferentes CEAD del país. Este programa lo estamos realizando desde el CEAD Medellín, Miguel Antonio Ramón Martínez, aquí desde la zona occidente. Y el tema en el día de hoy, el tema del día en Construyendo Ciudadanía. Normatividad humana. Sí, Rosenberg, la normatividad humana, y a partir de ahí mirar cómo podemos construir ciudadanía desde la concepción de lo que es la norma. Y eso nos implicará pensar también en que si existe una norma, de igual manera existe un control, porque nos vamos a dar cuenta que el proceso de la norma surge a través de generarle al individuo un control para poder interactuar, para poder actuar, para poder desenvolverse dentro de una ciudad, dentro de una comunidad o dentro de un grupo específico. Así sea el mismo grupo de la familia. Les recuerdo a los oyentes la temática que tendremos en los programas. Daremos una introducción previa al tema, ya hemos trabajado convivencia de grupo, también hemos trabajado preservación del patrimonio. Estuvo inicialmente con nosotros el tutor William Castrillón, compartiendo el tema de preservación del patrimonio. También Juan Carlos Ocampo ha estado con nosotros en estos dos programas anteriores y también en el programa desarrollamos unas radionovelas. Entonces, hablando del tema de normatividad humana, es bueno recordar la ética, las normas individuales de cada persona, en sí la normatividad de la actividad humana y para ello la existencia de compartir, de valerse por sí mismo y de la obligación de estar en conjunto con las demás personas. Claro que sí, Rosenberg. Recordemos lo que hablábamos en el primer programa, en el cual veíamos que el ser humano es un constructo de realidades y ese constructo de realidades se identifican desde la parte genética y la parte de aprendizaje. Y cuando se enfrenta justamente a la parte de aprendizaje es con el compartir con el otro. Y cuando compartimos con el otro es donde aparece ese proceso de la norma o para el día de hoy vamos a identificarlo claramente con el control social que debe realizar o que se realiza para los individuos cuando se enfrentan al compartir con el otro. Qué bueno compartirles a los oyentes cuando se dice ética normativa. Se toman dos tópicos, el científico y el accionativo, el del accionar, que son procedimientos. Pregunta como tal, ¿qué debo de hacer? Cuando hablamos de normatividad, la norma nos lleva a una pregunta, ¿qué es lo que realmente se debe de hacer? Muy importante eso, Rosenberg, y aquí nos tenemos que parar sobre los supuestos teóricos que nos han entregado autores contemporáneos o clásicos frente a ese mismo proceso. Démosle salida a esa respuesta frente a el conocer que existen dos modelos pedagógicos del control social. Uno llamado el conductista, donde se intenta conseguir el cumplimiento de la norma y que allí siempre genera una sanción. O sea, la disciplina se ve modificada por una condición que le impone un segundo. Y el otro modelo es el humanista, mediante la cual la motivación para cumplir la norma requiere de un clima libre de amenazas, un clima donde todo esté bajo la disposición de los seres humanos. Y aquí no hay condiciones buenos o malos impuestos desde fuera, ni calificaciones en favor o en contra.
Tomamos entonces referencia de lo que es el control social. Y ese control nos tiene que remitir a acciones sociales por las cuales los individuos intentan supervisar el comportamiento de otros. Y si lo juzgan necesario, influir sobre él para conducirle una dirección deseada, ¿cierto? Por ejemplo, las señales de tráfico, ahí nos están dando un control social. En la casa, la mirada inquisitiva o interrogante de un padre nos está dando un control social. Nótese que se está hablando de acciones sociales por las cuales el individuo intenta supervisar el comportamiento de los otros. Y si lo juzga necesario, óigase bien, si la otra persona, el otro contexto, el grupo en general, considera y juzga necesario influir sobre el otro, ¿sí?, lo puede hacer con el objetivo de direccionar su acción frente a una posición clara y una posición precisa para el libre desarrollo de una comunidad. Por eso estamos que desde ahí surgen las normas, surgen las leyes, surgen los códigos, surgen los reglamentos. En una institución educativa, en un grupo poblacional, en una empresa, en la universidad, en todas partes vamos a empezar a encontrarnos con ese control social a través de los reglamentos, de las leyes, de todo lo que implique que el otro y el mismo que lo propone esté predispuesto a conducirse sobre una dirección deseada para el bienestar común, en este caso para el bienestar de la comunidad. Estamos escuchando entonces el programa Construyendo Ciudadanía. Estamos en compañía de Juan Carlos Ocampo Ortiz, tutor del CEAD Medellín, de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, con el tema del día de hoy, normatividad humana. Los dejamos con un tema musical, ya regresamos en contados minutos. La canción del día en Construyendo Ciudadanía. Triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba deja a la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros en casa del explotador. Usted no lo va a creer,
pero hay escuelas de perros y les dan educación para que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Oh, oh, oh. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué lejos pasa la esperanza en las casas de cartón. Ya regresamos en Construyendo Ciudadanía. Continuamos en Construyendo Ciudadanía. Regresamos entonces con Construyendo Ciudadanía. El tema del día de hoy, normatividad humana. Veníamos hablando entonces, Juan Carlos, de las diferentes normas que se aplican en la sociedad. Decías hace un minuto o hace un momento acerca de las normas de tránsito, las normas sociales que se imponen, las normas en la casa, que cuando uno está soltero y se puede hacer así, tiene que corresponder a ellas para no meterse en líos con sus padres. Pero qué bueno ir un poco más allá, hablando de lo que es la norma como tal. Existen normas jurídicas, normas que las impone un gobierno, una sociedad como tal, donde hay una legislación, donde hay una constitución, donde hay unos derechos, donde hay unos deberes. Me llevas a recordar que dentro de la norma se establecen dos categorías, lo que son las normas formales y las normas informales. La normatividad formal es la que se establece al interior de la institución. Ahí sí podemos hablar nuevamente, como lo referenciamos ahora, de la familia, de la universidad, del colegio, de la empresa, donde para hacerla cumplir se llama un reglamento, se llama un manual de convivencia o se llama una ley. Y la normatividad informal es la que se realiza por ese deber moral, ético y axiológico del que hablabas ahora, Rosenberg, ¿cierto? Le corresponde al individuo manejar sus propias convicciones, sus propias ideas, sus propios conocimientos para determinar si cumple o no una norma informal. Ese cumplimiento de la norma informal nos debería remitir indiscutiblemente a las normas de buen comportamiento expresadas hace ya algunos años por el señor Juan Ricardo Carreño cuando nos planteaba las normas de Carreño, ¿cierto? Que eran normas de buen manejo, protocolo y comportamiento al interior o en el exterior de la familia, ¿cierto? Entonces, recuerdo alguna de ellas, la caballerosidad. La caballerosidad es una norma que es informal, porque no todo el mundo la cumple. Ya hoy todo el mundo no la cumple. Y cuando dice, es que se acabaron los valores, no es que se acabaron los valores, se han ido transformando. La caballerosidad hoy en día se ha transformado, ya no es la misma forma en que se concibe como se concebía antes, ¿cierto? Entonces miremos que la norma informal tiene que ver con los valores, con la axiología, con la parte deontológica del ser. Mientras que la normatividad formal tiene que ver con la ley y con la norma. Bueno, vamos entonces a escuchar la radionovela, que es característica ya del programa,
y continuamos con la segunda parte y final de Construyendo Ciudadanía. El tema de hoy, normatividad humana, y quien nos acompaña, Juan Carlos Ocampo Ortiz, y quien les habla, Rosenberg Molina. Ya regresamos. La Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia presenta las peripecias del Dr. Osa. Hoy, desayunos. Cuando el tiempo me alcanza y me levanto con el ánimo de un buen desayuno, suelo venir hasta la plaza del pueblo, al restaurante El Centauro, donde venden unos huevos de fama reconocida. Buenos días, doña Amanda. Días, porque para mí no tienen nada de buenos, doctor Osa. ¿Qué pasó? No me diga que no tiene desayuno. Hoy sí, pero como están las cosas, mañana no podría abrir el negocio y me voy a tener que morir de hambre. Cada día ponen reglas nuevas para no dejar trabajar. ¿Y qué la tiene tan brava? Bueno, por ahora aprovechemos que todavía no se ha muerto de hambre y denos 2 desayunitos como usted sabe que nos gustan. Con gusto, doctor. Va a ser el último. Pero cuente, ¿qué es tan grave? 2 desayunos trancados. Uno sin cebolla. Pues verán, una paga impuestos y además tiene que sacar licencia de la Secretaría de Salud. Pero usted no tiene problema, este sitio es muy aseado. Sí, pero entonces también dice que hay que sacar un permiso especial para vender licores y yo no puedo vender ni una cerveza. Y ahora para colmos, dice que no podré seguir teniendo la pipeta de gas dentro del restaurante. Me va a tocar cerrar. Pues saque la pipeta. Su negocio no ha sido nunca vender trago, doña Amanda. Es que el problema no es que ese sea o no mi negocio. Lo que me da rabia es que le pongan tantas trabas a todo. A propósito, ¿qué hay de su hija Leonor? Bien, doctor, estudiando. Y todavía no le deja entrar el novio sino hasta las 9 de la noche. Ah, eso sí, tiene que respetar la casa y además dormir bien para poder madrugar. Y todavía le tiene prohibido a las que le ayudan en la cocina que coman en las mesas del restaurante. Claro, es que hay que tener orden. Gracias, se ve delicioso. Doctor Osa, usted y la doctora Luisa, que son tan amigos de las autoridades, ¿no podrán ayudarme para que no me molesten con esas cosas? Yo creo que sí, doña Amanda, pero es que veníamos a otra cosa. Sí, doctor, ¿en qué más les puedo servir? A ver, es que queríamos intrigar para ver si deja que Genaro, el novio de su hija Leonor, se pueda quedar todos los días hasta más tarde. Y también para ver si cuando lo coja la noche puede dormir acá en su casa. Ni riesgos, doctor. Eso sí me da mucha pena, pero ni riesgos que pueda permitir eso. ¿Pero y por qué no? Por simple orden, porque las cosas no pueden dejarse sin autoridad. Tienen que haber reglas. A eso quería llegar, doña Amanda. ¿Qué tal que no hubiera reglas? Las normas son las que nos permiten tener una buena convivencia. Si no hubiera una norma que prohíbe a los borrachos hacer bulla en la noche, entonces nadie podría dormir con las fiestas a todo taco. O a los niños les venderían licor en cualquier parte. Las normas son para que podamos vivir bien y cumplirlas forma parte de esos tratos que hacemos para el beneficio común, incluyendo el de nosotros. Entonces sí están de acuerdo con que tenga reglas en mi casa o aquí en el restaurante. Claro que estamos de acuerdo. Es más, no veníamos sino a desayunar. Lo del novio fue para que se dé cuenta que es necesario tener normas y que no estaría bien que yo trate de ayudarle a violarlas. Es por su bienestar y su seguridad. Sí, doctores, qué pena. Ahora mismo hago sacar esa pipeta de aquí y le juro que nunca voy a tratar de violar una norma. Tiene razón. Gracias por la enseñanza. Realización: Luis Eduardo Mejía Duque, José Roberto Jaramillo Cadavid. Narrador: William Uribe Burgos. Antioquia es para todos los que quieran trabajar. Una sus manos con la mía, de seguro les diré que juntos ya lo podemos lograr. Entonces manos a la obra, amigos míos. Manos a la obra, amigos míos. Manos a la obra, que lo vamos a lograr. Antioquia para todos, manos a la obra. Continuamos entonces con Construyendo Ciudadanía. Venimos trabajando el tema del día de hoy, normatividad humana. Exactamente. Entonces habíamos terminado diciendo que hay 2 categorías de análisis de la normatividad humana, que son las normas formales y las normas informales.
Cuando esa norma se cumple, estamos en un estado de confort. Lo decíamos ahora en la concepción pedagógica de la norma, del control, cuando hablábamos de la norma humanista. Si está el estado de confort, el individuo no tiene por qué preocuparse porque está dentro de su proceso, ¿cierto? Pero cuando se infringe esa norma es donde aparece lo que conocemos como la sanción. Y esa sanción también puede ser una sanción formal o una sanción informal. Cuando hablamos de la sanción informal se conoce como un castigo, mientras que cuando hablamos de la sanción formal se conoce como una pena o también como un castigo. Entonces, a ver, tratemos de dilucidar la siguiente. El castigo informal es un castigo, como su mismo nombre lo dice, que muchos lo cumplen o no. Un ejemplo, claro, se trabaja dentro de las relaciones de familia, cómo el padre o la madre castigan a su hijo. Hay dos formas, de una forma física y de una forma psicológica. Si se hace de un castigo físico, hay un castigo material, donde eso trae una connotación y una carga efectiva y emotiva que posteriormente lo trabajaremos más adelante. Y hay otra que es la carga, el castigo psicológico, que tiene que ver con actos más de prohibiciones, actos más de procesos de concertación. Mientras que si nos vamos al castigo de la norma formal, esos castigos se reconocen de dos formas. O se castiga mediante una acción punitiva, o sea, que se le da una pena, o se castiga mediante una acción de control social. Para entender esto si se castiga mediante una acción punitiva, puede ser con una sanción económica en la cual uno tenga que responder por ese no cumplimiento de la norma. Verbigracia, me pasé el semáforo en rojo. Me cogió una cámara de control del tránsito y se dio cuenta que yo llevaba más de 60 u 80 kilómetros por hora, depende del sitio, y es el comparendo que me van a entregar. Pero también se ve que ahí ya como individuo yo siento que infringió una norma y me están castigando. Y lo veo referenciado materialmente cuando me corresponde sacar dinero de mi economía para poder entregar algo que yo no tenía establecido que podría dar. O si de pronto en un acto de no manejo de la norma suele ocurrir algo en el cual me sobrepase de ciertas situaciones, me pueden castigar con arresto, me pueden castigar con sanción económica o moral. Entonces ahí estamos que el castigo de la norma, de no cumplir la norma, se relaciona con la coacción, algunas veces con arbitrariedad, algunas veces con prepotencia, con golpes, con dolor o con humillaciones. Eso es cuando hacemos mal uso de los castigos, cuando generamos la norma. Podemos hablar de dos ejemplos, Juan Carlos, concretos para finalizar. Un ejemplo de cuando se infringe la norma es cuando los hinchas de un equipo de fútbol no cumplen con la reglamentación y entran al estadio con palos, con botellas, con chapas, con navajas, etcétera. Y se generan actos violentos dentro y fuera de las instalaciones del estadio. El castigo de ello es que el estadio estará cerrado para el público en 1, 2 o 3 jornadas de fútbol próximas. Eso es una norma que se impone, pero en sí el hincha no toma eso para ellos como algo de qué aprender, más bien como un desafío. Ay, Rosenberg, es que vos planteas una situación que en nuestro medio colombiano está siendo evidente y que se ha salido de la norma. Sí, pero es una norma que se quiere imponer a la fuerza por los gobernantes y no se le ha podido dar un manejo. Pero también se está tratando de imponer de las personas, porque no podemos generalizar que sean única y exclusivamente adolescentes los que están haciendo los desmanes de los estadios, ¿cierto? Que ellos ya han modificado la forma de ver el fútbol, han modificado la forma de pertenecer a una normatividad dentro de un estadio. Entonces mira que ahí nos deja dos situaciones. Una sanción moral o una sanción informal sería el señalamiento.
de que esas personas empiezan a ser llamados vándalos, consumidores de sustancias, apátridas y cualquier calificativo negativo que ellos. Pero ya también cuando existe lo que tú acabas de decir, una motivación por parte de los entes de control que cierran el estadio, que ya les quitan sus representaciones, sus atuendos, sus trapos, toda esa parafernalia que ellos utilizan para generar su fiesta. Y con mayor razón, como se ha venido pensando en la posibilidad de carnetizarlos, de no dejarlos entrar, cuando ya se determina que en determinados partidos el ingreso debe ser bajo ciertos parámetros, con determinadas normas, también se está haciendo un castigo. Pero los que están afuera, los que no participan de eso, también están diciendo, nos están castigando porque particularmente ya mucha gente dejó de ir al estadio a hacer lo que hacía antes en otros tiempos, de ir a disfrutar el fútbol. Un ejemplo, hace unos 10, 15 años atrás, las tribunas norte y sur eran empleados por las familias de bajos recursos para hacer su trabajo familiar y recreación el fin de semana. Y ahora está, comillas, y perdón la expresión, invadida por seguidores que más que ver el fútbol ya están generando eso, una opción de vida desde otras formas de ver esa construcción de ciudadanía, porque se sienten en el derecho de que pueden y tienen la posibilidad de participar de toda esa dinámica social. Yo creo que el tema queda abierto. Se puede discutir en un próximo programa. La norma es un tema amplio, complejo, que no lo podemos reducir solo a 15 o 20 minutos en Construyendo Ciudadanía. Pero queda ahí, quedan puntos suspensivos. Claro. Cómo la norma se aplica de forma positiva o negativa en la sociedad actual, en Colombia, en Medellín, en Bucaramanga, en todo el territorio colombiano. Cómo se aplica la norma, cómo la infringimos o cómo la seguimos. Entonces finalizamos por el día de hoy Construyendo Ciudadanía. Estuvo con nosotros Juan Carlos Ocampo Ortiz. Juan Carlos, muchas gracias. Con mucho gusto, Rosenberg, y como tú lo dices, sí, este tema queda abierto para mirar cómo seguimos construyendo ciudadanía a través de la norma. Y una reflexión final, la construcción de ciudadanía se hace a la luz de la norma, porque la norma no es negociable cuando se piensa en construir ciudadanía, porque la norma es necesaria en la dinámica que deben emplear los individuos para vivir en sociedad. Estuvo con ustedes Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina, y en el máster Juan H. Hernández. Esto es Construyendo Ciudadanía. Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.